Bueno, nos tenía que informar una fecha de entrega para los repitentes, ingeniero, para entregar el proyecto y las A ver, prácticas. habíamos quedado, con ustedes no había quedado que tenían que entregar el proyecto. Ustedes todos eran repitentes, tenían que hacer el proyecto completo, todos. No sé de dónde has sacado. Tú eres de maderas, debe ser. No, de metálicas, ingeniero. Sí, pero maderas metálicas no hemos dicho eso. Pero de todos modos voy a ver, voy a revisar quiénes son los repitentes, porque entrando también a las últimas fases, veremos lo que vamos a hacer ahora. Espero que hayan diseñado bien sus elementos. No son muchos, han visto, no son muy problemáticos, no son muy difíciles de diseñar y lo que nos queda tampoco es muy complicado, por lo tanto lo vamos a ver ahora, ¿ya? Y a ver, veamos jóvenes entonces lo que queremos definir. Me permitan algo sobre el pórtico. Un poco recordar lo que tenemos, ¿no? Nuestra estructura es esta la que estamos considerando. Hemos hecho se supone que hemos cargado la armadura. Es una armadura que no sé, tenía que ver si hay problemas o no. Las columnas de celosía, las columnas hemos hecho de celosía. Nos faltaba este portiquito, ¿no? Este pórtico sencillo y lógicamente teníamos las alturas que hemos dado, altura del H2, L2 como dato, eso tiene. Y nuestro pórtico en realidad es este, ¿no? En realidad va a ser este. A ver, ¿cuáles van a ser las cargas? Cargas, las cargas sobre el pórtico. La idea es la siguiente, miren, entre pórtico y pórtico, esta separación voy a poner un poco más, aclarar, miren, este es un pórtico y el fondo hay otro pórtico, ¿vamos de acuerdo? Estos están separados, la longitud del larguero es la misma separación entre las armaduras, es la misma separación entre las columnas de celosía, es la misma, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cada uno tiene su separación, ese dato cada uno lo tiene. Y además tienen los datos de las alturas H2 y L2, que es del pórtico, ¿no? Aquí está, fíjense, H2, L2, esos datos cada uno tiene, son datos que tiene el proyecto. ¿Qué vamos a hacer? Miren, entre dos pórticos, vamos a considerar un sistema de envigado y ese va a ser el suelo metálico. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver con placas, todo vamos a ver. Pero fíjense, es dibujado de diferente color para que pueda notarse en los extremos, porque son dos vigas de extremo. Esas dos vigas de extremo, si vemos de frente, va a ser una viga de este tipo, ¿sí? Este es un pórtico, este es el otro pórtico, ¿sí? Y lógicamente estamos hablando acá, ¿no? En un lado y el otro lado vamos a cerrar adelante con una tabiquería y un ventanal. Eso vamos a definir, tenemos unos valores. Y al otro lado también con tabiquería y ventanal afuera podría ser, ¿no? Eso estoy considerando porque las cargas sean iguales. Si alguien desea cerrar todo con tabiquería o parte ventanal, eso lo va a poder definir, ¿ya? Entonces la idea es esta, de manera general, ¿no? Si podemos hacer esa viga, esta viga de borde, que tenga una tabiquería, un parapeto, digamos de unos 50, pueden variar entre 1,20 y 1,50, ese es un dato aproximado. Y lógicamente arriba le vamos a poner una videría, ¿no? Es decir, si es que desean considerar el peso, lo consideran. Y si quieren cerrar todo con tabique, también consideran todo con tabique. El sistema va a ser ambos a la izquierda y a la derecha, ¿no? El sistema que ustedes pueden definir. Para aquí estamos haciendo ello para efecto de carga nada más, ¿no? Entonces, fíjense, esta viguita va a ser una viga. Y yo considero, vamos a ver más adelante, que va a ser una viga simplemente apoyada, no creo que sea una viga continua por la luz que van a tener. Esta luz no debe ser muy corta, no sé cómo habrán considerado. Entonces, no sé si en sus sistemas cómo habrán considerado su larguero también, ¿no? Porque como es la misma luz, la longitud del larguero es igual al esparcimiento de armaduras, entonces es la misma luz, entonces el problema de diseño que tienen en el larguero van a tener también aquí, lógicamente con otras cargas, esa es la diferencia, nada más, ¿no? Pero entonces vamos a armar de esta manera, ¿sí? Una tabiquería a media altura, si bien yo estoy dando algunos valores de unos 50, esto ustedes van a poder definir, aquí esto una H asterisco le puse, porque en realidad si quieren lo ponen cero, esa definición ustedes van a ver. Estamos dando pesos de esos valores, por lo menos de la tabiquería, para que puedan ustedes considerar. Entonces, fíjense, al colocar ese sistema de tabiquería, resolver esta viga de extremo, esta viga extrema, ¿no? Lógicamente, cuando resuelvan esta viga verdecita que está aquí abajo, tanto en este pórtico como en el otro, va a haber una reacción, ¿no?
Todo es simétrico, así que las reacciones van a ser las mismas. No creo que haga un tipo diferente, pues, para no complicarse. Estoy viendo solamente por efectos de, digamos, de comodidad y de sencillez para que ustedes sepan lo que vamos a calcular. No queremos hacerlo complicado, esa va a ser la idea. Por lo tanto, ese sistema se va a referir de esta manera. Ese pórtico, cualquiera de estos pórticos, va a tener estas cargas. Entonces, miren, va a tener esta carguita, va a tener una reacción a un extremo que es por el tabique externo, otra reacción por el tabique interno, repito, pueden ser iguales, pueden cambiar, depende de la altura que consideren, porque nuestro pórtico es sobre el de abajo, ¿sí? Y vamos a poner una carga vertical, gravitacional, en superficial, que es para un ambiente de 400 kilogramos por metro cuadrado, es para el suelo. ¿Estamos de acuerdo? Esa va a ser la idea. Entonces, el pórtico que deberían resolver es, primero, esta carga hay que transformarla, ¿no? A carga distribuida. ¿Por qué? Porque este valor yo no les puse en carga distribuida porque va a depender de la luz que tengan, de esta luz, ¿no? Porque si van a distribuir carga a este pórtico y al otro, entonces tienen que multiplicar por su separación entre los pórticos. Y eso es lo que nos faltaría acá, ¿no? 400 por cuánto estarán considerando. Esa es el área de incidencia para esta pórtico, para este. Entonces, ¿qué deben hacer? Fíjense, las alturas ya tienen. Este valor creo que es no sé, 1,50, que aquí me confundí. Habíamos puesto inicialmente 1,50, ¿ya? Aquí hay un error que lo voy a corregir después. Yo le puse 1, es un dibujito que no lo puedo cambiar. Y las gradas, note, este H2 es para las gradas. Entendamos lo siguiente, eso vamos a tener un poco cuidado. Fíjense en la parte de arriba, el H2 hemos colocado desde el piso hasta, a ver, no se ha definido aquí, altura 2 le hemos puesto, ¿no? Está claro que si el moradito, el color que ustedes lo vean, morado en este caso, es el pórtico, sobre el pórtico va a ir un envigado y un suelo. Entonces, tal vez la altura H2 tendría que ser hasta ahí, ¿no? Entonces, eso tenemos acá. Fíjense, este caso estoy considerando, si bien hasta aquí es el pórtico, en la parte de abajo, al final tenemos una viga, todo que va a ser una cierta altura. Por eso considero que hasta ese punto el pórtico va a tener la altura H2 que ustedes están considerando. Y bueno, la profundidad en este caso es 1,50. Entonces, este pórtico sencillo es el que tienen que solucionar, jóvenes. Entonces, repito, que no estoy dando los datos porque va a depender de cada uno. Esta reacción viene del sistema que estoy indicando anteriormente, de la viga de extremo, pueden ser iguales, y esta va a depender su distribución indistribuida por la separación de sus lagueros. Así cada uno tiene en su proyecto sus datos, pero el proyecto va a estar calculado con esos valores y las longitudes que ustedes tienen, ¿no? Ese pórtico hay que considerar. Bien, ¿qué elementos nos podemos diseñar a partir de ahora, ¿no? Los siguientes. El suelo metálico. El suelo metálico está conformado por 3 elementos, vamos a ver. La placa, que es de piso de acero, las vigas soporte del tabique, que acabo de indicar es de los extremos, y las vigas soporte de las placas. Son las placas, en realidad es el piso, ¿no? Eso es lo que va a soportar. Entonces, podemos calcular ya ese elemento, se nos abre ese diseño. ¿Qué más tenemos? Y lógicamente se dan cuenta, este elemento es diseños por flexión. Entonces, antes teníamos esfuerzos axiales, ahora tenemos por flexión, que ustedes ya han avanzado. Luego tenemos en el pórtico, hay que diseñar que dos elementos, ¿no? 2 elementos, el diseño del elemento horizontal y el elemento vertical, pero lógicamente hay que resolver el pórtico. Entonces, ¿qué les va a dar? Esfuerzos axiales de compresión seguro y además momentos, ¿no? Porque si es un pórtico, entonces van a haber momentos y esfuerzos axiales. Entonces, nuestro diseño seguro va a ir por flexocompresión, y eso también entiendo que ya han avanzado. Entonces tendríamos esos valores y lógicamente las cargas son aquellas. Sobre el pórtico, en algunos otros, si van a ver algún otro proyecto anterior, un tipo de estructuras que hemos hecho similar, hemos considerado una carga lateral también, por efecto de viento. Podría, ¿no?, considerarse, jóvenes, por efecto de viento una carga si es que el pórtico estuviera afectado en el externo, en la parte externa, pero por un solo lado. En el otro no necesitamos. Pero estamos obviando eso, el efecto de viento en este sentido. Por lo tanto, nuestro pórtico no tiene carga horizontales. Entonces, todas son verticales o gravitacionales. Es un pórtico más sencillo de solucionar que ustedes ya pueden hacer. Bien, entonces tendríamos, ¿no?, el pórtico, esos 2 elementos. No hay más, ¿no? Repito, si
si las cargas son iguales, todo es simétrica, las columnas van a ser iguales, ¿no? Las cargas en las columnas van a ser iguales y los diagramas que haya en el elemento horizontal va a ser simétrico, así que tampoco tenemos problema en eso. Va a depender de cómo ustedes pongan la carga. Y además vamos a tener escaleras, le vamos a llamar E1 si fuera de 2 tramos o E2 si fuera de un tramo. Ustedes tienen la altura H2, todos tienen diferente altura. Van a probar cuántas gradas les sale hasta allá, tal vez quieran ser de 2 tramos o de uno solo tramo, ¿no? De eso ya lo van a ver porque cuando hagamos la escalera ya van a calcular esa escalera. No, tampoco es un gran problema, al final son elementos de flexo-compresión que tenemos que diseñar. Por lo tanto, el cálculo es ese, jóvenes, quisiera que ya vayan desarrollando para cada uno de sus datos, esos elementos, y fíjense, en las escaleras que vamos a diseñar, ya sea de un tramo, de 2 tramos, los peldaños, la viga soporte de peldaño, que es lo que vamos a ver, y las columnas de descanso si se requiere. Puede ser que no requiera, puede ser que la grada salga del piso y se agarra directamente en la viga de arriba, en un solo tramo. Si hay un descanso, tal vez está directamente descansando en el tabique de ladrillo de la pared, entonces no necesitamos unas columnas de descanso. Eso lo vamos a ver en su momento, ya en la siguiente clase, en escalera, ¿no? Lo mismo en la parte del poder. Bien. Veremos que esto de suelo metálico un poco atacaremos, ¿ya? No sé si hay alguna duda respecto a cómo van a atacar, ¿no? Van a ver el proyecto. Vayamos al suelo metálico. El suelo metálico, ¿qué tenemos? Miren, el suelo metálico en realidad se va a diseñar para soportar una sobrecarga de servicios de 400 kilogramos por metro cuadrado. Eso es lo que tenemos. Y nuestras placas de piso de acero son elementos fabricados específicamente para este uso. Entonces, yo les estoy mostrando, también les voy a proporcionar todo esto que hay en el mercado. Fíjense, estas son placas de piso, básicamente, de diferentes usos. A veces se utilizan de andamios, en algunos lugares se utilizan sobre tanques, pero en general son diferentes placas que sirven para caminar. Algunos serán más resistentes, serán armadas con angulares, con placas redondas, tubulares, otras serán perforadas, otras tendrán malla, o sea, si se dan cuenta, y el envigado con malla, y es completo. En general puede haber unas placas de acero antideslizantes, son antideslizantes estas de diferente tipo, existen esas placas. O sea, está claro que se puede calcular todo lo que ustedes quieran, pero no, fíjense, hay otro tipo con huecos, más o menos resistentes, lógicamente, depende de la carga que consideren. Ambos casos, en alcantarillas se utilizan estos elementos. Son las placas. Entonces, las láminas de acero que vienen son normalmente piezas muy grandes. O sea, no vamos a tener problemas en colocarlas. ¿Se dan cuenta? A eso me refiero. Si hacen unas, son piezas que tienen espesores muy grandes, si dan cuenta en el dibujo, tienen dimensiones interesantes para poder trabajar muy rápido un piso, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Estos tipos de piso, cualquiera que considere, si ustedes van a ver los manuales de los proveedores, les van a dar diferentes pesos para cada uno de estos tipos, ¿no? Dice, estos tipos de peso aportan carga al elemento sustentador, que varía según el tipo de armado, tipo de perfiles usados y espesor de placa, sea compacto o alivianada, lo que acabamos de ver, ¿no? Nosotros vamos a considerar que estos pesos varían con promedio entre 15 kilogramos por metro cuadrado con placas alivianadas y 55 kilogramos por metro cuadrado. Hay algunas más pesadas, más gruesas. Es un valor. Estoy considerando un dato solamente para que ustedes puedan utilizar en el proyecto, pero si desean utilizar una placa específica, irán al proveedor, pondrán su elemento, su valor, su tabla de especificaciones técnicas y quieren darán un peso. Bien, eso depende de los precios empleados y placas de apoyo. Entonces, lo que estamos adoptando para ser sencillo el avance, es decir, en virtud de la existencia de estos elementos, en el mercado no se va a efectuar su diseño. O sea, no lo vamos a hacer. Si está la placa, aquí voy a diseñar la placa. No. Entonces, ¿qué es lo que va a considerar? Solo el peso, ¿no? Solo el peso. Yo estoy dando este peso. Si ustedes desean buscar otro elemento, por ahí les fallan sus diseños y quieren utilizar otra placa que considere que esté entre 15 y 55, por ahí la carga es muy alta para ustedes, quieren cargar a 30, 20, entonces buscar una plaquita, no sé, entrense al internet, a un proveedor, búsquense, y me dicen, esta placa voy a utilizar, que tiene, por si algo 25, porque eso me ayuda, de acuerdo, eso va a estar en el proyecto, pero yo estoy dando como parámetro este peso de 40 kilogramos por metro cuadrado para que podamos ver que el diseño es muy sencillo enseguida, ¿ya? Eso es, entonces, esto vamos a utilizar para la placa, ¿no? En cambio, para la viga soporte de tabiques, ya sea interno o externo, vamos a considerar un peso de tabique
un peso específico de 1.400 kilogramos por metro cúbico. Y un ancho, lógicamente es una pared que va a estar en la parte alta, entonces preferible que sea de 15 centímetros por lo menos, ¿no? Entonces ustedes verán, según la altura, a multiplicar por la altura se volverá en kilogramos por metro cuadrado, y a multiplicar por el ancho se volverá en kilogramos por metro. Por lo tanto, van a tener una viguita simplemente apoyada, con carga distribuida, la cual se va a diseñar, y lo que nos interesa de ese sistema son las reacciones. ¿Para qué? Para que carguen al pórtico, ¿no? Esa va a ser la idea. Y la viga de soporte de placas son las vigas que van a soportar esas placas que hemos visto anteriormente, ¿no? Estas, digamos, tienen algo más, entre comillas, de análisis, porque hay que jugar con los espaciamientos que hay que colocar esas vigas, y tenemos también ciertas restricciones. Entonces, este es el principal elemento en el suelo metálico con diseño que depende de la carga que soporta. A ver, entendamos, antes de entrar a criterios, si ustedes cuando están haciendo la viga de soporte de tabique definen una viga de doble, digamos, una altura de 12, ¿sí?, por decir algo, no necesariamente tiene que ser a las vigas la viga que tengamos acá, ¿no? Porque la de 12 va a seguir elevándose con el tabique, ¿no? En cambio, nosotros vamos a dar una restricción a este piso que no necesariamente sea muy grande, ¿ya? Entonces, las alturas de estas vigas no son las mismas necesariamente. Va a depender de sus cargas y sus diseños. Entonces, cada uno tiene su cálculo individual e independiente. Bien, entonces, ese es el principal elemento. ¿Y cómo entramos al diseño? A ver, ¿qué criterios vamos a manejar? Y esto es para todos los grupos. Para el diseño de la viga, en el suelo metálico consideramos lo siguiente. Todos vamos a llegar a máxima altura 4 pulgadas. O sea, más allá de 4 pulgadas del perfil que utilicen, normalmente se utiliza 3. Ok, vamos a poner 4, son 10 centímetros aproximadamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy pensando que tienen algunos proyectos, según me han comentado anteriormente, algunos proyectos tienen luces bastante grandes. Han tratado de hacer con luces bastante grandes, por lo tanto, entonces, para el elemento 4 no les origine problemas en su diseño. Entonces, fíjense qué alternativas, es solo buscar en la tabla, pueden buscar cualquier otro valor. Entonces, tenemos estos datos. ¿Para qué estoy? Es una revisión a su tabla para que sacar el peso. La idea es sacar un peso, básicamente, para entrar al diseño. Entonces, voy a una idea, busco unas piezas. Esto es solo un ejemplo, no es que tengan que considerarlo. Entonces, hay diferentes valores, ¿no? Están libras por pie, normalmente de doble 14, el 13 es libras por pie, ¿no? Ambas son 13 libras por pie, que aproximadamente dan 20 kilogramos por metro, de 9 a 14 kilogramos, si variamos estos datos, ¿no? Porque si hablamos si dimos máxima altura 3, yo hablo desde la 3 por 5,7 hasta la 4 por 9,5, entonces va a variar entre 5,7 libras por pie a 9,5 libras por pie, que aproximadamente va a ser entre 9 y 14. Algunos canales más pequeños, lógicamente, van a tener pesos menores. Bien, y las separaciones que vamos a asumir, si bien yo estoy dando aquí un valor, que las separaciones no sean mayores de 1.20, y lo pondremos con un pequeño color acá, y no menores que los 60, esto tal vez no sea tan rígido. ¿Por qué? Porque tampoco es bueno que coloquen cada 0,10, por ejemplo. Si no tomamos un límite en lo inferior, entonces van a querer colocar cada 10 centímetros, una cosa, y no está bien. Entonces hay que hacer diferentes análisis con otros perfiles. Este es un parámetro, digamos, alguien me dirá, ingeniero, ¿me va a salir 0,50? De acuerdo, está muy bien. Mayor de 1,20 no creo que logren colocar. El límite superior va a ser el límite que vamos a considerar el espaciamiento, ¿no? Entonces, va a ser el espaciamiento de las vigas, y esto es lo que vamos a calcular. Es decir, ¿por qué? Si yo me doy un perfil, estos ya saben, ¿no? En un diseño hay varios datos. Hay la longitud, el espaciamiento, la carga, hay varios elementos que yo puedo calcular. En este caso, yo puedo hacer de una manera, ustedes tal vez lo hacen de otra. Yo me voy a dar un perfil, ¿no? Me voy a dar un espaciamiento, voy a poner mis cargas y voy a verificar si ese perfil me satisface o no. Si no me satisface, entonces cambio el perfil o cambio el espaciamiento, voy buscando. Esa va a ser la idea, ¿no? Entonces, para los efectos de diseño, fíjense, a ver, hemos considerado que yo voy a dar un valor, me estoy dando el máximo, lo repito aquí,
También ustedes dirán, bueno, yo no quiero utilizar eso, para mí me ha salido el canal S y voy a colocar en vez de 20, 14 o 10, porque me da, y se entiende, jóvenes, que mientras la carga sea menor, lógicamente los efectos van a ser menores y la sección va a ser menor. Eso es lo que entendemos que va a ser por criterio, ¿no? Entonces, esos valores, fíjense, yo estoy dando valores, digamos, los máximos, ¿no? Para decir, mi carga está bien, son valores, pues 40 al otro lado, 20 acá, son valores no son malos, pero no son altos, totalmente altos, pero son racionales. Podrían ser más bajos, eso quiero hacer notar. Entonces, adoptamos este valor. Yo adopto porque estoy considerando este valor. No quiero que lo sigan, ¿no? Pero es un parámetro que es bueno que lo consideren, ¿ya? Lógicamente, ese sistema, igual que la otra viga que hemos visto, va a ser una viguita simplemente apoyada, ¿no? A ver, ¿por qué viga simplemente apoyada? ¿Será continua? No creo, ¿no? Por la luz. ¿Podrá utilizar una viga 2 tramos? ¿Por qué me refiero a eso, jóvenes? Porque si fuera una viga de 2 tramos, los momentos van a ser menores. Pues, especialmente se distribuyen mejor los momentos. Y si el momento se distribuye mejor, entonces la sección va a ser menor. A eso me refiero. O por lo menos me va a permitir, si voy a mantener la misma sección, me va a permitir colocar mayor espaciamiento. Y al colocar mayor espaciamiento es muy posible que tenga menos cantidad de vigas, y eso es lo que buscamos. Eso se llama economía de proyecto, ¿no? Eso es lo que tratamos de buscar. Bien, por lo tanto, también voy al caso crítico. Estoy dando crítico en que cada tramo es un tramo isostático, ¿no? Que tiene una carga y que tiene una luz. Eso es lo que estoy considerando. Si ustedes ven en su sistema, pueden hacer una vía continua donde pueden mejorar su momento en el eje X, que es lo que nos interesa, entonces podemos colocar, pueden cambiar este sistema. Pero la mayoría creo que va a trabajar con esto. ¿Qué valores, qué cargas vamos a tener? No hay muchas cargas que colocar. Fíjense, el peso propio de piso que lo hemos dado, hemos adoptado. Repito, aquí usted puede cambiar el peso propio de ese piso. El peso propio de la viga, han hecho un prediseño y se han dado cuenta que este peso es muy grande, han decidido bajar, o han hecho un prediseño y piensan que este peso es muy, muy chico, tienen que subirlo, esos elementos van a considerar. Y los elementos, la carga que estamos dando, la sobrecarga de 400 kilogramos por metro cuadrado. Bien, esto va a ser 460 la carga vertical superficial. Alguien es ingeniero, pero se acuerda, hemos hecho en diseños en madera, hemos puesto a las vigas un cielo raso y tiene un peso. Sí, en estructuras metálicas, especialmente así vamos a hablar que esta es una estructura industrial. Entonces, normalmente no se colocan los cielos rasos, no se va a ver. Normalmente en este tipo que son fábricas, industrias, almacenes, se deja visto, ¿no? Se hace un buen mantenimiento de los perfiles, pero se deja visto. Es decir, ustedes debajo van a poder ver la placa metálica, por decir algo. Eso es lógico. O sea, no es necesario, no se coloca. Pero si consideran conveniente que por alguna razón desean colocar un cielo raso en la parte baja, porque queda mejor su estructura, muy bien, pongan el peso que ya saben cuál es, ¿no? Son 30 kilogramos por metro cuadrado, valor promedio. No porque eran maderas voy a considerar de un tipo y es metálicas voy a considerar de otro tipo, no es cuestión del material, del estucado y de la forma como voy a hacer el procedimiento, ¿no? Entonces, esa es la idea. Nosotros no consideramos acá, no lo considero, algún desea hacerlo, lo hace sin mayor problema, ¿no? Entonces, ¿cómo es el diseño? Miren, primero, lo que les decía, ¿no? Voy a definir para un determinado perfil, y eso ya ustedes lo van a requerir también. Voy a asumir un espaciamiento, ¿no? Un espaciamiento que esté en estos límites, cualquiera se empieza, ¿no? Calculamos la carga, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Por qué necesito espaciamiento? Porque si no, no puedo volverlo distribuida, ¿no? Si mi espaciamiento es a 1 metro, entonces va a ser 460 kilogramos por metro, es mi carga distribuida. Y tengo una viga siempre metropea, tengo una luz de cálculo, entonces yo puedo hacer el diseño. Ahora, ¿cuál va a ser mi esfuerzo unitario en flexión? Eso ya han llevado ustedes. Nosotros vamos a considerar que nuestro esfuerzo unitario va a ser 0.66 porque el apoyo en el patín de compresión es el de arriba, ¿no, jóvenes? El patín de compresión no tiene ningún problema de alabeo, tiene apoyo lateral completo. ¿Por qué? Porque en el patín superior de esas vías se va a colocar
la placa del suelo, que es un elemento rígido. Y al colocar la placa del suelo, pongan con remaches, con pernos, lo que sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dando un apoyo lateral completo en todo el patín de compresión. En otras palabras, estoy hablando, si es un perfil de doble, en todo el patín, el de arriba, porque se dan cuenta, ¿no? Es en compresión, porque el patín de abajo es en tracción y el patín de arriba es en compresión. A eso nos referimos. Entonces, cuando sucede aquello, ustedes saben por teoría que el esfuerzo unitario, yo le llamo unitario, no sé cómo le llaman, la llama con Juan Carlos, esfuerzo el unitario admisible en flexión es 0.66 dFi. Es decir, ya no estoy entrando a las otras tablas de saber cuándo la relación espesor, ancho del alma, todo eso lo que han hecho en teoría. ¿Se dan cuenta de la flexión? No logramos entrar acá. Por eso el diseño en esta parte es mucho más sencillo. En otros elementos podríamos tener problemas en ese diseño. Entonces, verificar lo que corresponde nada más en el efecto de flexión. Por lo tanto, y el máximo, lógicamente, van a calcular máximo momento. Y esto considerado aquí un valor K, ¿no? Un coeficiente K que va a depender si está simplemente apoyado, un octavo, si es una viga continua de 2 tramos que está en el apoyo, tiene el máximo momento, que es un décimo, no sé. Le pongo K, en general, ¿sí? Y lógicamente voy a ir al límite de la deformación en flexión. Y lógicamente, al determinar esos valores, voy a verificar lo que ustedes han hecho en teoría, ¿no? Verificar que este valor sea menor al admisible. Este es el actuante, yo le llamo con minúscula, y este es el admisible. Entonces, el actuante menor al admisible. El actuante que es el momento sobre el módulo de sección de la pieza, que van a ver cuál pieza es la que están probando en la tabla, ¿ya? Eso es jóvenes. Entonces, el diseño es ese, no es más, es sencillo, es fácil, que tienen que calcular una sola viga. ¿Por qué? Porque una sola viga que van a estar espaciadas y harán sus verificaciones. ¿Qué requiero de este diseño? Que sea el elemento más económico. Nada más. No lo voy a hacer práctica porque no tiene sentido. Es una viga muy sencilla para calcular y, lógicamente, ustedes ya apliquen en su proyecto. Entonces, ¿qué van a determinar? Lógicamente, harán varias alternativas y buscarán el elemento, lógicamente, más económico. Eso es lo que nos interesa en el diseño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el proyecto me tienen que dar esas alternativas, es decir, cuál han comparado con cuál otro, sus 2 diseñitos o 3 que han verificado y los colocan. Son así 3 líneas que tienen que colocar. Entonces, fíjense, el proyecto en el diseño no es muy complicado a esta altura. Es una sola, 2 vigas, ¿no? 2 vigas, eso es el suelo metálico, no hay más. Ese es el suelo metálico. Y ese se está apoyando en los pórticos. Ya los pórticos, estamos viendo ya que vayan preparando el cálculo de sus pórticos y van a diseñar, lógicamente, lo que hemos visto por flexo-compresión, y eso lo vemos después, ¿no? ¿Alguna consulta sobre esto, jóvenes? Esto yo les voy a proporcionar, ahorita vamos a hacer, creo que, no sé si he hecho listo para que me envíen, les voy a proporcionar esto tal cual para que ustedes tengan como guía, ¿no? Porque en realidad no hay datos, no puedo yo darles sus datos porque cada uno tiene un dato, entonces no tiene sentido que haga un diseño para un valor y que al fin y al cabo no les sirva a ninguno de ustedes. Entonces, por eso esto yo les voy a proporcionar para enseguida, no sé, voy a revisar si he hecho la lista, pero estos parámetros quiero que se consideren, ¿no? Los elementos que se los voy a marcar, sería bueno que los consideramos. Como si hay algún cambio, anotan su proyecto. Es decir, no utiliza esos valores, utiliza estos otros porque me parece racional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna consulta, Jobs? A ver, ¿alguna pregunta de este diseño? No es complicado, pero ya estamos avanzando en los últimos elementos de diseño, ¿no? El suelo, la placa, no la vamos a diseñar. La placa vamos a usar porque eso hay en el mercado. No tengo por qué diseñar. Puedo no diseñar, es fácil, porque es una lámina que va a tener una carga crítica de diseño y hay que verificar el espesor. Bueno, no tengo problema. Tengo que verificar la fatiga de ese material, nada más, de que desee. Es más o menos en maderas como el machimbre, una cosa así, que se verifica. Que hay en el mercado, hay. Se verifica, ok, hay que verificarlo, nada más. Pero podría calcular, ¿no? Y bueno, digamos, lo complicadito, entre comillas, es para ustedes esto, ¿no? Un pórtico que tiene que solucionar con 2 cargas externas y, lógicamente, una carga que después distribuirla para que no se origine un valor distribuido sobre este elemento superior. No consideramos ninguna otra carga adicional, ¿ya? Ese es el pórtico. No sé, ¿alguna consulta, jóvenes? Fíjense lo que les decía.
Los dos extremos van a soportar las tabiquerías, no necesariamente de la misma altura que los otros. Lo que están determinando es este suelo metálico y están determinando este espaciamiento para un determinado perfil que ustedes vayan a escoger. ¿No de acuerdo? Entonces van a diseñar uno con ese espaciamiento y lógicamente toda su estructura tiene ese suelo, no tiene más. O sea, se repite en todos los pórticos que tengan ustedes en su nave industrial, si lo pueden llamar así. ¿Ya, jóvenes? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, ¿no? ¿Alguna duda? Algo que no se logra entender. No es una cosa complicada, yo entiendo que ustedes ya han entendido que es así, no es una cosa complicada, pero hay que hacerlo, ¿no? Estamos completando el proyecto. Lógicamente están jalando datos. ¿Qué datos están jalando? Su longitud. Eso ya debían haber verificado, con eso han calculado han puesto cargas sobre las hechas, la armadura, hemos dicho, han definido la columna de celosía con esa misma área de incidencia y por lo tanto no podemos cambiar ese espaciamiento aquí. Si les va a originar problema, entonces fíjense, van a tener que jugar un poco las alturas a 4 pulgadas máximos y sí lo que van a tener que jugar bastante es el espaciamiento entre esas vigas que soportan las placas, en esos casos, ¿ya? Eso es lo que van a tener, el espaciamiento, ¿no? Básicamente, ¿ya? ¿Alguna consulta, Holmes? ¿Alguna pregunta? A ver, esto yo les voy a proporcionar. Si hay alguna consulta, voy a ver si está en mi lista, por favor. No me acuerdo haber hecho. Adelante. La viga que estamos diseñando, esa de tabique, y el otro era de la placa, ¿no ve? A ver. Entendamos, no estamos entendiendo. A ver. Ya. A ver. Te refieres a este asunto, ¿verdad? A esto. ¿Se nota color un poquito diferente? Estos extremos están un poquito más oscurito, ¿no? Más claro, creo. Estos extremos, estas vigas extremas, que están apoyadas en 2 pórticos, son las vigas que van a soportar este tabique, a un lado y al otro lado, ¿no? Yo estoy dando una idea de que pueden ser los 2 tabiques similares, pero alguien dice, no, yo a un lado quiero cerrar todo y al otro lado solo quiero cerrar hasta la mitad, ¿ok? ¿Por qué quieren hacerlo? Eso que va a suceder, que las reacciones en los pórticos ya van a ser diferentes. Una es reacción 1, la otra es reacción 2, nada más. Eso es todo lo que va a suceder. Entonces, sobre estas vigas, lógicamente se va a colocar esos tabiques. Estas vigas extremas no necesariamente tienen que ser de la altura, y digo de la altura, no estoy hablando de espaciamiento, de la altura de las vigas internas. Estas vigas internas, para exponer a su compañero, son las vigas que soportan las placas, porque sobre estas vigas, ahora estoy entendiendo, sobre estas vigas se colocan esas placas en el cordón, o sea, en el patín superior se va a colocar lógicamente las placas y se las va a sujetar. Por eso el patín superior, que está sometido a esfuerzos de compresión, todo el patín superior está lateralmente ariostrado. Por eso nuestro esfuerzo unitario en flexión vamos a considerarlo como 0.66 FI. ¿Estamos de acuerdo? No estamos entrando a otras condiciones. Entonces, así lo vamos a diseñar. ¿Ya? A no ser que tengamos algún otro problema ustedes en el diseño, por la luz, tal vez. Es importante esto, ¿no? No sé, en realidad lo que les ha mandado el diseño, y aunque no se han dado cuenta ustedes, es que cuando han hecho el larguero, eso les ha ayudado a que este elemento después tenga esa característica, y no tengan problema en su longitud. Ese es el problema. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, los extremos son de tabiques y los internos son de la placa. Pero el de la placa tiene la restricción de que la altura máxima va a ser 4 pulgadas. Bien, a ver, pensemos, si le sale 6 pulgadas y exigimos 4, ¿qué tienen que hacer? Ponerlas más juntas, ¿no? Más juntitas. ¿Para qué? Para que salga 4. Entonces, por eso hay un valor mínimo de 0.60. Alguien me dirá, ingeniero, con 0.45 me está dando, ¿puedo? Esas cosas, díganme en la próxima clase. Sí, está bien, ¿no? Porque va a depender de esta luz que tienen ustedes. Esto, ¿no? De cada uno. Ese espaciamiento en el sentido horizontal
depende de esa longitud, porque la carga está dada. Todos van a tener la misma carga, ¿no? Podríamos diferenciar también por cargas a cada grupo, pero así está bien. ¿Ya? ¿Está entendido? ¿Está claro? Sí, que entonces, ¿sí? sí, o sea, tenemos que primero resolver las dos vigas, ¿no? La de las externas y las del medio. A ver, no necesariamente las dos. A ver, entenderemos cargas, ¿sí? Entenderemos cargas. Bien. Sí, a ver, me dices para, lo que estoy entendiendo es que me dices, tenemos que ver ambas para cargar el pórtico. Básicamente estoy entendiendo así. ¿No ves? Sí, eso, sí, sí. No. Para cargar el pórtico, no necesitas diseñar las vigas que soportan las placas. No. ¿Por qué? Porque te estoy dando 400 kilogramos de carga superficial. ¿Te das cuenta? Sí, 400 kilogramos de esa superficie. En cada kilogramo, en cada metro cuadrado de esa superficie hay 400 kilos. Bien. Y el pórtico, ¿cómo se carga con esa carga? O sea, no se valga la pena esa redundancia. Esos 400 kilogramos por metro cuadrado, si quiero cargar en cada pórtico, lo tengo que multiplicar por la separación entre pórticos. Y esa separación entre pórticos ya la tiene. Entonces, esa carga ya la tiene. Fíjate, y no has diseñado el suelo todavía. No, pero la carga la tienes para el pórtico. Bien. Pero ¿qué te falta para el pórtico? Te carga las cargas P. Ahí sí. Fíjate, a ver, entendamos. Voy a hacer, digamos, una idea de cómo quiero calcularla más, ¿no? Fíjense acá. A ver, veré. Y ahorita les voy a... ¿Es eso? A ver, les voy a compartir. Esto es lo que estamos viendo, ¿eh? Ahora sí. A ver, nuevamente, ¿no? Nuevamente. Fíjense, estos 400 kilogramos por metro cuadrado, no te estoy poniendo Q, no he puesto Q, porque no puedo ponerles Q. ¿Este Q de qué depende? De esta separación. Entonces, para que aquí, sobre este pórtico, yo ponga un valor Q, y aquí otro valor Q, entonces su área de incidencia, ¿cuál va a ser? La mitad de un lado, la mitad del otro, ¿verdad? ¿Se acuerdan, jóvenes, cómo es? Por lo tanto, esos 400 kilogramos por metro cuadrado lo tengo que multiplicar por la separación entre pórticos. Ya, si tienen, digamos, 2 metros, 400 por 2, 800 kilogramos por metro aquí encima. Ya es distribuida, ya. Fíjate, o sea, no he diseñado el suelo, la placa, no. He distribuido solo mi carga. En el otro sentido, en este otro elemento, digamos, no quiero diseñar todavía la viga, porque no quiero. Entonces, ¿cómo? Y quiero diseñar primero el pórtico, quiero colocar carga del pórtico. ¿Cómo voy a hacer? Me voy acá, ¿te das cuenta? Ahí está, a esta viguita, le pongo la carga, ¿no? ¿Vale? 1.500, 1.400, haremos el análisis, que están con calculadorita, 1.400 por 1.5 por 0.15, 315 kilogramos por metro. Ya. Digamos, tienen luz, ¿cuánto? Digamos, tienen la luz, por decir algo, 6 metros. Entonces, ¿cuánto es la reacción? La reacción es un medio de Q por L, ¿no ve? Entonces, lo multiplicas por 6, divides entre 2, ahí está tu reacción de 945. ¿He diseñado esta viga? No. Solo he transmitido carga. Muy bien, y recién vengo a calcular esto. Entonces digo, mi carga, mi reacción son 945, ambos lados, si quiero, ¿no? O si no quiero, no. Alguien dirá, no, ingeniero, yo al otro lado voy a hacer que sea todo tabique, entonces ya será diferente la reacción a un lado, a otro lado. Y esta carga era 400, ¿cuánto hemos hecho? Por 6 creo hemos puesto, ¿no? No, 800 kilogramos por metro hemos logrado, o sea, cada 2 metros, ¿ok? Entonces, 800 kilogramos por metro y las cargas de 945, con eso diseñas el pórtico. ¿Se dan cuenta? Que no he diseñado las vigas, no necesito diseñar las vigas. Primero, por eso cuando yo les indico esto, ¿qué diseño se nos abre? Se nos abre estos diseños. Se nos abre los diseños que ustedes vean conveniente hacerlos. El suelo metálico, ahora sí me entienden. En el suelo metálico, ¿qué diseño se me abre? La placa de piso, la viga soporte de tabique y la viga soporte de placa. Muy bien.
¿De esto qué vamos a enseñar? Solo la viga soporte y las vigas soporte de tabique o de placas. ¿Porque las placas de piso las voy a enseñar? No, no. Pero ese es el diseño. O sea, estos tres elementos forman el suelo metálico. Esto no voy a diseñar, de acuerdo. Quiero diseñar, ok, lo diseñaré. Ustedes tienen tablas de planchas, tienen de espesores, pueden diseñar. ¿Qué van a diseñar? ¿Cómo? Entre dos largueros, entre dos vigas, colocarán una placa y pondrán una cara puntual tal vez al medio y definirán su máximo aumento, verán cortante, todo lo que saben diseñar por flexión y verán si la pieza tiene un determinado, ese espesor que están considerando es bueno. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué tienen que buscar en una placa? El espesor. Nada más. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero no lo hacemos. Entonces, fíjense, los elementos se nos abre es el diseño de suelo metálico. Pero también el de pórtico, ¿no? ¿Se dan cuenta? También el de pórtico. ¿Podía haber puesto primero el de pórtico y el de suelo metálico? ¿Hay orden entre los dos? No. Pero este orden está más o menos como han hecho en teoría. ¿Por qué? Porque estos dos elementos son diseños de flexión. En cambio, estos van a ser elementos, diseños de flexocompresión. Entonces, yo entiendo que en teoría han avanzado efectos axiales, efectos de flexión, ¿no? Y luego flexocompresión. ¿No? Entiendo que han hecho así, ¿no? Pero en un proyecto ustedes si quieren cambian lo primero. Si son quien diseña antes flexocompresión, háganlo. Y lo propio, la escalera también va a ser flexocompresión. A ver, vamos a llevar la próxima clase. La escalera es lo más sencillo, pero ya saben, los modelos hemos hecho. ¿Qué es lo que vamos a calcular? Los peldaños que van a ser sometidos a vigas, ¿no? Mira, va a ser flexión y las vigas soporte de los peldaños va a ser flexocompresión. Listo. Los dos elementos se van a diseñar acá. ¿Con qué carga? Con la carga que pongamos en las escaleras. Nada más. Vamos a dar del diseño. Estos tres ya pueden sernos abiertos, estos tres elementos para concluir. Esa es la idea. Entonces, fíjense, si bien antes estamos avanzando a poco, uno a otro paso, no, ya puedo, ya, porque las cargas ya están dadas. Ya no voy a cambiar nada. Ya están las separaciones, ya están las longitudes. Lo único que tengo que ver que esas longitudes, esa geometría que yo he colocado, esa, digamos, distribución de ubicación de pórticos, todo lo que quieran, eso que ya he colocado, lo que tengo que hacer es verificar qué elementos satisfacen. Eso es todo lo que hay que hacer ahora. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Entonces, repitiendo lo que me decía su compañero. ¿Tengo que enseñar la viga primero? No. ¿Quieres? Bien. ¿Quieres enseñar el pórtico primero? Hazlo. Primero está la distribución de cargas y después tienes que considerar lo que vas a diseñar. ¿Estamos de acuerdo? Estamos entendiendo, ¿no? ¿Está claro eso, jóvenes? ¿Está bien? Lo que deseen. Pues, fíjense, y hay varias cosas de diseño. Eso es lo bueno y lo malo, ¿no? No es que estamos hablando, ahora diseña esto, la próxima clase diseña este otro, ahora, no es así, ya todo se ha abierto, ya está, ya podemos diseñar todo, excepto uniones. ¿No? Y si la grada descansa, miren, si la grada descansa en una plataforma, ¿qué es esa plataforma? El suelo metálico, exactamente. Y si esa plataforma está sostenida por columnas, ¿qué es? Esfuerzos axiales, columnas, ya tenemos diseño, o sea, todo lo que podemos hacer ahora ya lo tenemos. Es cuestión de organizarnos en el proyecto. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? No sé quién me preguntó anteriormente. Ya. Sí, Carlos, ¿no? Ya. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Esto yo les voy a proporcionar igualito, así que no se preocupen, enseguida yo les voy a... Les mandaré más. Estaba viendo eso si tenía la... Aquí está. Les mando y ponen, les envío, no hay problema. Esto ya es solamente una guía para que puedan ustedes trabajar. Repito, con sus datos cada uno tiene que hacer, ¿no? A ver. No, porque va a estar en los extremos y en esas vigas se va a apoyar el tabique. Ya, eso es mi consulta. No necesariamente, si te da el diseño 4, bien, pero no hay restricción. Por eso no hay restricción en la carga tampoco. Si quieres colocar toda la carga, colocas.
Con más carga te va a dar una viga más grande. Entonces no hay problema, ¿te das cuenta? Eso quiero que entienda. No interesa la carga que le colocan, no es que hay una restricción allá. Si colocan más carga, la viga les va a salir más grande, nada más. No tienen necesidad de uniformar con las vigas de las placas, no. Esas sí tienen su restricción de 4 pulgadas. Puede ser que coloquen, digamos, pongan, digamos, 70 centímetros y les dé de 3 pulgadas. Puede ser, ¿no? Según las cargas que tengan. Puede ser, según la luz. O sea, no, es máximo 4. No es que es, bueno, más de 4, no, a eso me refiero. Pero puede 2, 2,5, 3, pueden considerar. ¿No? Eso entonces, ¿no? Son diferentes, no hay, son dos independientes, no estamos llevando nada. Pero, lógicamente, esas cargas están transmitiendo, esas vías están transmitiendo su carga al pórtico, que es el elemento resistente, ¿no? Y ese elemento resistente ya tiene sus características de diseño. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Esa es la idea. No es muy complicado eso. Muchas cosas hemos sacado de otros proyectos, va a hacerlo mucho más sencillo este semestre. ¿Alguna otra consulta? A ver. ¿Ya han escrito con sus notas, sus nombres? ¿Va a cerrar el formulario? ¿A alguien le falta? Sí, un momento, por favor, Inge. Ya, está bien. Mientras tanto, ¿alguna consulta sobre los datos anteriores, sobre el avance anterior que están haciendo? Si es que están haciendo. O sea, ojalá estén avanzando, ¿no? Han visto, no es complicado. Sé que lo van a hacer los últimos días antes de entregar el proyecto y les va a alcanzar porque no es muy complicado. Hemos restringido varias cositas en el diseño. Buenas noches, ingeniero. Una Sí, consultita tenía. Sí. De la celosía en la anterior clase, el punto de unión no le llegué a escuchar muy bien. ¿En qué punto se tomaba para la celosía? ¿En qué punto? No sabe a qué te estás refiriendo. ¿Qué punto de unión? El punto de unión para D sub R. ¿Ah? ¿El DSUR? Sí. Ah, es el centro de conexiones. El centro donde vas a colocar los pernos. Eso es el DSUR. En las tablas, pero ingenieros aparece, porque he buscado Claro, claro. A ver, ustedes han hecho prácticas con Juan Carlos en el sentido de que estaba al principio del semestre unos perfiles con unos gramiles, ¿no? Ahí en las tablas. Pero normalmente está cerca de la mitad del ala en general, ¿no? Pero en las tablas tienen esos datos, los diferentes perfiles. Espero que tienen esos datos. Si no, ponle al medio, no hay problema. O sea, la idea es ese DR es entre centros de conexiones. Ahí se conecta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan la práctica que han hecho en los gramiles, todo? Hacían varios caminos, así como setas, todo. ¿Y qué era eso? En realidad es un perfil así abierto. Eso es. Así, no sé si se van a explicar. Es un, digamos, es perfil W así, digamos, de esta forma, pero como hay que colocar el gramil, es abierto. Así está. Entonces, eso es lo que tenían. Entonces, tenían que ver los diferentes caminos o comparar con el 85%, que es de la ISC. ¿De acuerdo? Eso han hecho. Entonces, esas variaciones les da la norma. Pero pueden colocar a la mitad del ala, ¿no? No es al extremo, es el valor mínimo. La norma es del valor mínimo. No significa que puedan colocar un valor mayor que el mínimo. Y el valor mayor que el mínimo es el medio. Así que si quieren no hacerse en lío, coloquen ahí. Pero esa es la distancia, el DR es distancia entre centros de conexión. ¿Está bien? No sé quién estaba. Carlos creo que era, ¿no? Gracias, Inge. No, Javier, Javier, ya. Esa es la idea. Algo más. Una consultita más, Inge, por favor. Sí, adelante, todo lo que quieran, todo, ahí para estamos. El radio de giro mínimo para su ejemplo hizo con un solo tipo de perfil y solo Sí. tenían 2 radios de giro X y Y, pero en el caso de la práctica son 2 diferentes. Claro. Y en el proyecto también es diferente. En otras palabras. Entonces, se tomarían de los 4, ¿no? Claro, en otras palabras, ustedes tienen diferentes radiogiros y diferentes inercias según cómo coloquen su columna. La pueden hacer más ancha, más
Si es dos canales si es dos angulares y un canal, entonces ustedes van a jugar en primero la altura del canal para que en el sentido, digamos, a ver, así les voy a dar en esta forma que estoy hablando, si me están viendo, hacia arriba, que es el eje Y. El canal puede cambiar en el sentido de altura, 3, 4, 6, 8, el canal, ¿no ve? Pero la columna, además de cada elemento que ustedes cambien 3, 4, 6, esta columna va a poder ser más ancha o más delgada. Así tiene que buscar sus columnas. ¿Estamos de acuerdo, no? La mejor. Ahora, está claro, van a tener diferentes inercias en los ejes. Entonces van a tener un radio de giro en el eje X según cómo hacen, si lo suben o si lo alargan. Eso es lógico. Entonces, según eso, ustedes van a diseñar en el radio de giro mínimo, en el radio de giro crítico, que es el mínimo en cualquiera de las dos situaciones. No sé si me entienden. Una cosa, cuando abran así, va a tener un radio de giro. O cuando lo abran en este sentido, otro radio de giro. ¿Cuál diseña? ¿No? Tal vez cuando están haciendo así, es el eje Y. Y cuando están haciendo así, es el eje X. Esa es la idea. Claro, el mío era cómodo, pero eran 4. Y yo podía haber hecho así como salir hacia como estrella, ¿no? Salir de esa manera. Pero podía haber hecho también rectangular, podía ser la larga o cuadrada, ¿no? Ustedes para ser cuadrada tienen que exactamente tomar, si digamos están agarrando un canal de 8, entonces la separación de los otros perfiles tiene que ser de 8 también, eso es cuadrado. Si quiere ser cuadrado, repítanlo de esa forma. Esa es la cosa. Hay que buscar un poco, o sea, como diseño no es problema, pero hay que buscar qué es lo mejor, porque ahí sí van a tener varias alternativas, porque yo voy a buscar que sea la más económica, oficial, lo más económico. Entonces, tal vez en el proyecto le digo, ¿por qué no ha puesto? Entonces me ha dado un valor, yo decir, ¿por qué no ha aprobado esta? Les voy a decir. Y si no está en el proyecto, lógicamente no sé si verán probado o no. Ahí sí yo no sé, adivino. Entonces va a haber su incógnita, ¿no? Ahí, para saber si lo han hecho o no lo han hecho. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Estamos de acuerdo? Esa idea es distancia entre centros de conexiones. ¿Alguna otra consulta? ¿Todos ya están? Sí. Celosía para los elementos de cordón superior e inferior, ¿no? Para todos los elementos. ¿Se puede optar con elementos compuestos? O quiero decir, doble canal, doble angular. O sea, para los elementos de celosía. Sí, sí. Ya. Nosotros hemos hecho el ejemplo, un ejemplo muy, digamos, muy preparado, en el sentido de que yo he buscado una placa, o sea, planquita, que se llama platina, de un espesor, ¿te ubicas? Y hemos sacado su radio de giro, su área, ¿no? Así hemos hecho. En general no se hace así. Se va a la tabla, se busca un perfil, digamos un angular, la pruebas. Si está muy grande, le sacas más chiquito, ¿no? Si quieres le pones canal, va a la tabla, un canal. ¿Por qué? Porque ya en la tabla tenemos todo, tenemos los giros, máximo, el mínimo, tenemos inercias, tenemos todo. O sea, si se dan cuenta, la última parte que hemos hecho, revisen en el diseñito, entonces eso no era por dar un valor, ser calculado y una pequeña placa, eso he hecho. Pero no, normalmente se va a la tabla, se busca una pieza y se la verifica, así sencillamente. Perdón, me Entonces, refería a la cercha, al anterior diseño, a la columna. A la secha. ¿Qué es lo que dice en la secha? Si se puede optar por diseño de elementos compuestos, o sea, Claro. doble canal. Sí, sí. O sea, en la secha pueden. Ahora, eso que, no sé cómo le está yendo, nadie me ha dicho nada. Primero, o sea, tiene una restricción muy grande en la secha. Una restricción en la cual no pueden cambiar el tipo de armadura que les será más dado. No puede, es reticular. Bien. Y algunos tienen luces muy grandes. Por lo tanto, van a tener luces muy grandes. Bien. Entonces, ahí quiero el criterio. Por ejemplo, pueden, si desean, los elementos más críticos, que son los comprimidos, por ejemplo, hacer una celosía. Ya saben hacer celosía.
¿Estamos de acuerdo? Hacer el cordón superior por 4 angularcitos pequeñitos como hemos hecho, con el esfuerzo máximo de tensión. Y les digo en compresión porque la tracción es bien fácil. Es solo sumar áreas. Igual pueden hacérselo así. O como dice aquí el alumno, creo que es Javier, no sé quién estaba hablando. Sí, Álvaro y Álvaro. Álvaro. Álvaro, como dice Álvaro, puedo colocar unas placas de... Claro, por ahí le falta solamente mayor inercia, ¿no? O mayor área. En este caso, área va a ser. Le va a pegar, si es un angular, por decir algo, le va a pegar a los lados dos platinas o 2 canales, 2 angulares más chicos, que le está dando la sección necesaria para resistir a esa tensión. Esa solución que ustedes plantean. Ahora, no es común, eso no se hace, ¿verdad que no se hace? Solo esto por proyecto. En realidad, si les falla esos elementos, se cambia la armadura. Eso es. Pero nosotros tenemos la restricción por proyecto. No cambien la armadura y denle solución. Entonces, lo que Álvaro me está diciendo, sí, le está dando solución. Eso quiero que sepan que se puede hacer. Eso quiero que sepan que se puede hacer. Por eso quiero que lo hagan. Por eso no quiero que cambie la armadura. En vida, repito, en la práctica, en el trabajo afuera, se cambia la armadura. No me salió nada. Más caro me sale. Le cambio la armadura, corrijo mis perfiles mejores, los mando así. No. Eso se hace, así se hace. En el caso no, o sea, tenemos restricciones, es proyecto de curso, utilizamos un poco los criterios de mejorar las tensiones. ¿Por qué? ¿Por qué utilizo eso? ¿Qué me ayuda a utilizar una mayor sección? ¿En qué? En área, en sección, ¿en qué me está ayudando? Entonces, eso quiero que ustedes vean, ¿ya? Eso es Álvaro, por si acaso. ¿Está bien lo que estás pensando? Porque Inge, ahora diseñé y me sale en perfil W de 8 pulgadas, me parecía un poco grande, entonces estaba probando para optar con 2 canales. Puede ser que te dé. Y si a los 2 canales internos le colocas unos 2 angulares más pequeños, también te puede dar. No sé si entienden. Esas cositas, esas cosas es importante que lo vean. Eso necesito que ustedes me muestren en su proyecto. Está bien, gracias. ¿Ya? Está bien, Álvaro. Bien, alguna otra para que tengan de referencia, ¿no? Para que puedan después usar. Bueno, tenerlo por lo menos. Aunque ya no es difícil lo que estamos planteando. ¿Alguna otra consulta sobre el proyecto, sobre avances anteriores? No es mucho, ¿no? La armadura. En todos van a tener su pequeño problema. ¿Se han dado cuenta? Si son pocos los diseños, tienen los problemas de darle solución, básicamente. ¿Cómo voy a solucionar algo que es fácil el diseño, pero que no, a mí no me está dando? Entonces quiero ver cómo soluciono. Ese es, digamos, el enfoque del proyecto que estamos implementando. ¿Cómo solucionan sus diferentes elementos? ¿Ya? Esa es la idea. En otras circunstancias, el proyecto es mucho más sencillo, ¿no? Yo puedo poner como proyectista, voy a colocar a mi buen criterio las cosas que yo quiero colocar. Es verdad, ¿no? Ninguna restricción va a haber, así sencillamente, ¿no? Pero entiendan, jóvenes, que esto es por comisión de proyecto.